Pues buenas tardes a todos. Nos alegramos de poder dedicar un año más, un día a lo que más nos define como humanos, el fundamento de la identidad nacional y lo que llevamos con nosotros en cualquier rincón lejano del mundo, o sea, la lengua rumana. Desde el 2013, cada 31 de agosto, celebramos el Día de la Lengua Rumana, pero este año es aún más especial porque se cumplen 500 años desde la atestación del más antiguo documento conservado, escrito en rumano, utilizando el alfabeto cirílico. Se trata de la Carta de Naxu de Cumpulum de 1521. La carta fue enviada por Naxu Lupu a Johannes Wegner, alcalde de Brașov, en Transilvania, para avisarle del inminente ataque de las tropas otomanas, y fue descubierta en los archivos de Brașov, donde continúa en la actualidad. Creo que en este contexto histórico y considerada la hermandad de los pueblos rumano y español, es aún más significativo poder contar hoy con la presencia en esta mesa redonda, presencial y virtual, tal como nos han acostumbrado las condiciones pandémicas, de tres expertos que se dedican en sus investigaciones a la presencia, constancia e impacto del idioma rumano en España. Notamos cada vez más españoles que estudian el rumano, por pasión o por asuntos familiares o de trabajo, muchos de ellos siguiendo también los cursos de rumano que impartimos desde nuestra institución. En los últimos años, en los últimos 2 años, en modalidad en línea debido a la pandemia. Pero hoy pensamos sobre todo en los rumanos que viven fuera de Rumanía y que solo en España son más de 1 millón de personas. En las familias que siguen enseñando a los hijos nacidos aquí el idioma rumano, tenemos aquí un ejemplo, continuando de esta manera la conexión con la tierra de origen, como limpa para sus raíces. El país vive en todos nosotros, ante todo a través de las conexiones profundas con lo que Lucian Blaga llamaba la matriz estilística, en la que nos hemos formado. Como decía el poeta rumano Nikita Stănescu, tenemos 2 partes coincidentes. Una es la parte de tierra y piedra, y otra es el nombre de la parte de tierra y piedra. Lo que todos los rumanos se llevan en sus caminos es la lengua, un país interior, en el cual suena dulcemente la voz de los padres, de los abuelos, de los cantos, de los cuentos de la infancia, de las doinas, de las primeras poesías aprendidas. El conocido escritor Norman Manya, en su libro El regreso de Ludigan, publicado por la editorial Tusquets de Barcelona, habla de su idioma como la casa del caracol. Aunque vive desde hace años en los Estados Unidos, sigue escribiendo en rumano, el idioma que todavía significa para él su casa, su país. Exiliado desde 1986, ha llevado su idioma con sí, pensando que podía sustituir al país con la lengua. Dice: solo me quedaba llevarme mi lengua, mi casa conmigo, la casa del caracol. Allá donde fueran a naufragar, esta sería, lo sabía, el refugio infantil de la supervivencia. Él recuerda también el primer encuentro con la lengua rumana, con su familia en 1945, a los 5 años, a través de un libro de cuentos, después de la deportación con su familia a un campo de concentración de Transnistria. Muy intensa es la conexión con la lengua materna, justo como un niño con su madre, a través de un amor visceral, sin palabras, simplemente amor. Y la mesa redonda de hoy aportará
tengo el honor de introducirle a nuestros invitados. La profesora Eugenia Popeanga, bueno, es ya una institución por su incesante trabajo de muchísimos años en España y sus numerosos artículos, libros y ponencias, además de congresos organizados. Su intensa actividad como catedrática de la Universidad Complutense de Madrid recoge, podría decirse, el testimonio del fundador de la Cátedra de Lengua Romana en la Universidad Complutense y también del Instituto de Cultura Romana de Madrid, el multifacético Alexandru Busuioceanu, bajo cuyo nombre organizamos esta serie de mesas redondas, debates, un ciclo entero este año. Ha sido coordinadora de los programas de doctorado en Filología Románica, en departamentales, y coordina el programa de máster en Estudios Literarios y el doctorado en Estudios Interculturales y Literarios. Es directora de la Revista de Filología Románica y de Ángulo Recto, revista digital de la Universidad Complutense de Madrid. Sus escritos y congresos tratan unos temas interdisciplinarios predilectos como la ciudad, el paisaje, los sentidos menores, el exilio. Si no, hay muchos más, claro, pero solo para citar algunos. Pues podría estar horas contando de la actividad de la profesora Popeanga, pero prefiero dejar el tiempo a su disposición para darnos algunas ideas sobre la presencia del rumano y de la literatura rumana en la Universidad Complutense. Pero antes quería introducir a los dos ponentes que tenemos en esta mesa redonda. Esperemos que funcione la conexión con México. Nos acompaña asimismo Diego Muñoz Garobles, doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid en 2012, con una tesis sobre lenguas en contacto e inmigración rumana en la Comunidad de Madrid. ¿Se oye ahí en la biblioteca? Sí. Gracias. Diego ha traducido algunos poemas del conocido autor Rumicha Carterescu y de la joven autora Ofelia Roldán. Ha coordinado en el ámbito del Centro Superior de Idiomas Modernos de la Complutense una edición del curso de traducción especialidad de rumano-español, jurídica, sanitaria y administrativa, en 2010, y en colaboración con el Instituto Cultural Rumano de Madrid, una edición del curso de introducción a la traducción literaria, en 2013. Ha publicado diversos artículos de investigación y capítulos de libros sobre sociolingüística urbana y cuestiones relacionadas con la recepción de la lengua y la literatura rumanas en España. Es secretario de la Revista de Filología Románica, ¿correcto? Fui. Sí, vale. Profesor Muñoz presentará hoy algunos aspectos del rumano y español en contacto en la Comunidad de Madrid. Y en conexión desde México, ya tenemos con nosotros, donde recientemente se ha trasladado por trabajo en la universidad, intervendrá Javier Elgueta Manso, anteriormente profesor y coordinador del área de literatura del Centro Universitario de Comillas. También trabajó como profesor en la Universidad de Almería y en la Universidad de Alcalá, en virtud de una beca de formación del profesorado universitario de la propia universidad y del Ministerio de Educación de España. Es doctor con mención internacional en el programa de estudios lingüísticos, literarios y teatrales de la Universidad de Alcalá. Ha publicado capítulos de la Gran Enciclopedia Cervantina y en monografías de editoriales, así como artículos y reseñas en diversas revistas científicas de España, Chile, Francia y Rumanía. Es coeditor del libro Vincito Forea, una mirada libre desde el exilio. Pues esta tarde nos hará una breve inmersión en el tema del diálogo hispano-rumano y transnacionalidad en la España reciente. Pues sin más, invito a la profesora Popeanga a contarnos más sobre la evolución de la lengua y la literatura rumana en la Universidad Complutense. Después de una primera ronda de presentaciones, espero que se pueda dialogar con el público si tenéis preguntas o observaciones, comentarios, para añadir algo más a la conversación.
Profesora, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias al Instituto Cultural Rumano otra vez por poder estar aquí y de alguna manera pues estar juntos en un día tan importante a pesar de todas las difíciles condiciones en que estamos hoy en Madrid y a pesar del 31 de agosto, que no es una de las fechas en que estamos todavía de alguna manera entre las vacaciones y lo peor, el comienzo del curso, para decirlo de alguna manera. Y también pues quería dar las gracias por estar en un contexto tan amable para mí, porque aquí hay, digamos, antiguos alumnos míos que ya son profesores de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alcalá, y para mí realmente es un placer y es un honor compartir con ellos la sala y la mesa. Bien, dicho todo esto, voy a intentar ser breve para que podamos, ¿no?, como un cuarto de hora, para que podamos hablar todos. Pido disculpas, no es lo mismo hablar con mascarilla que hablar, pero bueno, se hace lo que se puede. Bien, no voy a hacer realmente una retaíla de fechas y de acontecimientos en la Universidad Complutense que marcan el desarrollo de la lengua y la literatura rumana, porque eso puede ser bastante aburrido, sino voy a intentar encontrar los momentos clave en que la lengua rumana pues, ha sido importante para nuestra universidad. Como ya se ha dicho, pues el que ha empezado a dar clases o a empezar a hacer un lectorado o llamado lectorado, llamado cátedra de lengua y literatura rumana ha sido Alexandru Busuioceanu, que bueno, pues una personalidad importante en una España muy difícil. Lo digo porque es que Busuioceanu empezó en la España de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y prácticamente en la posguerra española. La situación era muy complicada en España y Busuioceanu ha sabido encontrar un sitio para la lengua rumana en la Universidad Complutense y para la literatura rumana en la prensa española, que eso también es muy importante. Bien, claro, yo ahí remitiría para lo de la actividad de Busuioceanu como profesor de lengua rumana, profesor más bien de literatura rumana, remitiría a un artículo que nosotros hemos publicado en la revista de Filología Románica, es el artículo escrito por Mircea Ionescu, que es otro de nuestros amigos, y bueno, pues que es un artículo donde abarca la figura de Busuioceanu como profesor y como director del Instituto Cultural Rumano. Bien, la actividad de Busuioceanu yo creo que ha sido importante en lo que es la introducción de la lengua rumana en la Complutense, por una parte que era la Universidad Central en aquella época, pero sobre todo una introducción junto con otros rumanos que estaban en España en aquella época en la prensa literaria de la época, en la revista Escorial, en la estafeta literaria, y esto ha sido importante porque ha sido el primer momento en que la literatura rumana ha tenido voz en una prensa española que apenas tenía voz, que eso también hay que decir. Y bueno, pues la revista Escorial publica versiones de Ionescu, publica justamente versiones de Aaron Potrus, pero también de Blaga, poesía traducida, estafeta literaria publica una versión no acabada, muy poco conocida, del Meșter Manole, de Lucian Blaga, en fin. Esto, si alguien está interesado, yo le puedo dar las referencias porque son cosas que ya hemos publicado. Pero es importante el papel de Busuioceanu, muy importante en aquella época. Y además hay que tener en cuenta que en el 43 empieza el lectorado de lengua rumana y bueno, dentro de 2 años podemos festejar los 80 años de lengua rumana. 80 años. Sí, 80 años. Es que yo lo he pensado cuando he visto las fechas y digo, bueno, 80 años. Bien, claro, Busuioceanu tenía como ayudante a un joven que se llamaba Paul Georgescu,
que después yo lo he localizado porque no es fácil encontrarlo, encontrar su, digamos, su huella digamos, en las búsquedas que hacemos en internet, ¿no? Pero lo he localizado después en Rumanía, curiosamente, como el primero que ha introducido la lengua española en lo que se llamaba en aquella época, hablo de los años 60, Universitatea Popular, es decir, la Universidad Popular, con un manual que todos hemos ojeado, digo todos los humanos que en aquella época vivíamos, porque hay muchos que ya habían nacido, ¿no?, en aquella época, ¿no? Que era el manual de Învățați limba spaniolă fără profesor. Bien, es decir, una persona que ha estado en España, después ha vuelto a Rumanía y ha utilizado el español, digamos, como forma de trabajo. Lo que había hecho en España era el rumano, en Rumanía el español. Bien, después el lectorado ha estado en un punto muerto. La universidad estaba muy convulsa y, bueno, pues digo en un punto muerto, no ha desaparecido, pero ha sido llevada la lengua rumana y las clases de lengua rumana por un profesor que no era filólogo, digamos, de profesión, que era el profesor Popovici. El profesor Popovici era una figura muy curiosa, lo digo porque yo ahí voy a contar una anécdota que es que pertenece al ámbito familiar mío, es decir, es lo que me ha contado mi marido, que fue alumno de filología románica. El departamento de filología románica tenía como organización pues la posibilidad de coger 3 lenguas: italiano, portugués y rumano. La gente podía coger el italiano y lo hacía más en serio, podía coger el portugués y había pues posibilidad de ir a Portugal y de beneficiarse de unas becas, y podía escoger el rumano. Y entonces, claro, lo que me contó mi marido es lo siguiente, eso no es para publicarlo evidentemente, pero bueno, es curioso. La gente escogía el rumano porque aprobabas sabiendo recitar el Padre Nuestro en rumano. Esto es lo que se pedía para aprobar el examen de rumano. Bien, lo digo, esto pertenece a lo que es el archivo familiar. Ahora, vamos a ver, también del archivo familiar, el examen de portugués que mi marido escogió, pues lo sacó contando un partido de fútbol. En portugués del Benfica, ¿no? Es Bélgica, ¿no? Con lo cual, en fin, la enseñanza de las lenguas, que no eran italiano y francés, no era demasiado, digamos, demasiado académica, para decirlo de alguna manera. Pero el rumano tenía su presencia, pero no una presencia tan potente como la tuvo en la época de los Suecha. Bien. Cuando se jubiló, y bueno, pues era, sin embargo, una asignatura en el momento en que el Departamento de Filología Románica se separa del Departamento de Lengua y Literatura Española. El profesor Alonso Zamora Vicente, que fue mi director de tesis, mi maestro, y bueno, pues una de las personalidades más importantes de las letras españolas, pues decidió que el rumano, el catalán y el gallego tienen que tener una importancia y estar por igual. Pero bien, lo que digo es importante en la España de los años 70. Estar por igual en quinto de carrera de filología románica. Y por lo tanto el rumano tenía su asignatura de lengua y literatura en quinto de filología románica. ¿Qué es lo que me tocó a mí? Que también es otra anécdota. Bueno, pues como ocurre en España y como ocurre también en Rumanía, pues conoces a alguien te presenta a este otro alguien, que uno de los alguienes era el profesor Rafael Lapesa, con el cual había trabajado mi marido. Rafael Lapesa habló con el Zamora Vicente y como se jubiló Popovici, yo me presenté a hablar con don Alonso, con el Alonso Zamora Vicente, y era muy jovencita, acababa de llegar a España, y en lugar de preguntarme cuál es el currículum, si había escrito,
se había hecho cualquier otra cosa. Me pregunto, dice, señorita, dice, ¿usted tiene a alguien que le dé de comer? Claro, es una pregunta bastante, claro, yo venía de haber trabajado en investigación en la Academia Romana y me quedé un poco atónita, dice, porque lo que le vamos a pagar aquí no le va a dar de comer. Eso fue la entrevista que me hizo Zamora. En el momento le dije que sí, bueno, estaba casada con un español, le dije que sí, que algo me darán de comer. Y bueno, pues dice, bueno, está usted contratada con digamos, con una miseria. Esa era la verdad, una miseria. Pero bueno, así empezaron las clases de rumano, pero digamos, ya de una forma un poco más filológica y más académica. Ya testimonio de esto es lo que va a ser próximamente la futura catedrática de Filología Gallega y Portuguesa, Carmen Mejía, que fue la primera alumna mía en aquel curso, y bueno, pues empezaron las clases de lengua y literatura rumana con muchísimas dificultades porque el material que disponíamos era muy escaso. Quiero decir que la única gramática rumana de la que disponíamos en aquella época era la gramática hecha por Aurelio Reusa, con mucho mérito, indiscutiblemente con mucho mérito, pero también quiero decir que es hasta hoy en día la única, por desgracia. Y lo digo porque no hemos sido capaces de ponernos a hacer una gramática para lo que es, digamos, para uso de los españoles. Aquella es la única gramática que teníamos, con sus problemas, con sus fallas, pero la única que había. Bien, con muchas dificultades, con poco material, y eso sí también, con lo que nos mandaban de Rumanía, con muchísima regularidad, eran las obras completas de Ceausescu. Es decir, por mucho material que pudiéramos necesitar, lo único que llegaba era esto. Y le preguntabas a don Alonso, ¿qué hacemos con esto? Dice, niña, al depósito. Y ahí se han quedado. Sí, me imagino que se van a quedar hasta hoy en día. Era, digamos, iban por metros. ¿Entendéis? No por libros, sino por metros. 2 metros de obras completas y otros 2 metros de obras completas, a lo mejor de la señora, no solamente de él, ¿no? Bien, con lo cual había muchas dificultades, muchos problemas, pero también lo que hemos conseguido en aquella época era introducir el estudio de lo rumano de forma filológica, y bueno, pues era un nivel lingüístico bastante importante en los estudios de lingüística románica que se expandían no solamente en filología románica, sino también en filología italiana, en filología francesa y en filología hispánica, con lo cual el nombre del rumano y ciertas nociones del rumano ya empezaban a conocerse fuera de la filología romana. Han pasado los años, hemos evolucionado todos, y bueno, pues el rumano tiene un momento de gran auge y un momento muy importante en el cambio de planes de estudio que se hace en los años 90, cuando conseguimos, y eso lo digo, la verdad es que con orgullo y con pena. Con orgullo, porque aquellos fueron 10 años muy brillantes, fueron los años de Diego, ¿no? Cuando se hizo filología románica con literatura románica, literatura romana y todo. Y con pena porque aquello se acabó. Es decir, la filología románica en aquel tiempo incluía una lengua rumana 3 años de estudio de la lengua rumana y 4 años de estudio de la literatura rumana, con asignaturas como mitología y folclore romanos, que estaban con alumnos, con 100 alumnos, con grandes clásicos de la literatura romana y con literatura romana en relación con las literaturas europeas. La ventaja de aquel momento es que estas asignaturas se podían dar para toda la universidad, y teníamos alumnos de políticas, de sociología, de medicina incluso. Y bueno, pues hubo una gran expansión sobre todo de la literatura romana. También en aquella época pudimos formar, y eso también yo lo recuerdo con mucho cariño, pudimos formar a los primeros lectores
de español que se fueron a Rumanía, que son, digamos, que han sido alumnos, que en realidad han sido alumnos de rumano, que después, interesados en ir a Rumanía, pues hicieron el puente este directo entre lo que es España y Rumanía, y fue una lectora que hoy en día es una de las, digamos, de los pilares del Instituto Cultural Cervantes, porque ha trabajado en Río de Janeiro, ha trabajado en Bucarest, ha trabajado en Hungría, es decir, es ya una persona reconocida en el Cervantes. Y el otro, que fue después profesor nuestro, fue un alumno mío de lengua rumana, Juan José Ortega Román, que después se fue a Timișoara, aprendió bien el rumano, volvió y empezó a trabajar con nosotros como profesor. Con lo cual, ha habido siempre una relación entre lo que es la cultura española y la cultura rumana a través no necesariamente de una investigación, sino también de forma directa. Lo que quiero decir es que mucho ha hecho poder difundir la literatura rumana, ha hecho para la lengua. Muchas veces se ha llegado al estudio de la lengua a través del interés por la literatura. Hemos hecho seminarios sobre Eliade, cuando apenas se hablaba de mucha Eliade en la Complutense. Hemos hecho seminarios sobre, en la época de la guerra de los Balcanes, seminarios sobre lo que era el mundo de los Balcanes, y además un congreso internacional con mucho peso ya publicado sobre los Balcanes, y era el momento de hacerlo, con invitados humanos, pero también con invitados de Grecia, con invitados de Francia. Fue un congreso importante. Yo realmente creo que hicimos bien en hacerlo, y bueno, se llenó y la gente empezó a conocer una cultura distinta. No quiero decir, esto también es anecdótico, mucha gente, claro, relacionaba la cultura rumana evidentemente con el asunto de Drácula y con los vampiros. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hemos tirado también de aquello, y bueno, pues había seminarios sobre lo que era la mitología rumana, relacionada también con el vampirismo, que se llenaban, y lo hacíamos normalmente la noche de San Andrés, que es la noche tradicionalmente en que salen los vampiros. Entonces, bueno, lo digo por si alguien quiere saberlo, es la noche entre el 29 y el 30 de noviembre, que tradicionalmente es la noche en que, bueno, pues aparecen los vampiros. Y bueno, la noche de San Andrés era tradición hacer un gran seminario, ¿no? Bien, hemos formado, por lo tanto, al profesor Ortega, hemos formado después a la profesora Bárbara Fraticelli, que ha sido pues otra profesora que empezó a estudiar rumano, y bueno, pues siguió dando clases de rumano, y últimamente a la profesora Alvariz. Y a mí, claro, me complace decir que han sido todos formados por nosotros, y que hoy en día son profesores, han sido y son profesores de la Complutense. Bien, esto ha sido el momento brillante de la lengua y de la literatura rumana. También ha sido un momento brillante de colaboración con la Universidad de Bucarest. Fue el momento en que hicimos un convenio con la Universidad de Bucarest para tener intercambios, convenio que no ha funcionado prácticamente nunca por razones económicas. Pero hemos podido, y aquí pues los que han venido y que son antiguos alumnos nuestros lo han conocido, hemos podido traer a un profesor visitante de la Universidad de Bucarest, que fue el profesor Mihai Moraru, que es un excelente medievalista, muy buen conocedor de la lengua, era un catedrático de literatura rumana, de hecho, en la Universidad de Bucarest, y que nos ha ayudado mucho a elevar el nivel de la lengua y sobre todo de la literatura rumana. Y además no solo esto, sino dar fe de la calidad de la investigación en Rumanía. A pesar de todos los problemas, de todos los, digamos, impedimentos, ya pues él con su personalidad, con su capacidad y con su sabiduría, pues era un ejemplo vivo de lo que se podía hacer, a pesar de no tener todos los medios que teníamos aquí en Occidente. Hoy en día Rumanía ya no es el caso, pero en aquella época sí. Y entonces, bueno, la presencia del profesor Moraru ha sido muy importante
para nosotros. Se ha podido venir año tras año en un semestre, porque tenía un semestre en la Universidad de Bucarest y otro semestre en la Complutense. Nos ha ayudado mucho. También ha ayudado mucho la expansión de la lingüística románica, donde el rumano estaba en plena igualdad con las demás lenguas románicas. Bien, todo esto viene el Plan Bolonia, y el Plan Bolonia nos está cortando un año de carrera, es decir, los 5 años pasan a 4. Por lo tanto, tenemos que reducir horas, tenemos que reducir clases y asignaturas. La filología románica se queda muy reducida, el rumano se queda en rumano 1 y 2 en primero de carrera y una literatura rumana a lo largo del desarrollo de la carrera. Fue un plan para nosotros, un plan fallido, no ha funcionado. No hemos tenido una respuesta adecuada para este tipo de estudios y bueno, pues el rumano se ha quedado en bastante mal lugar, con poco alumnado y bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido, pero en literatura prácticamente no hemos podido seguir haciendo nada porque no había prácticamente alumnado que siguiera la literatura romana, porque lo que había sido antes una expansión de la literatura romana en toda la universidad se ha cortado y se ha quedado en una reducción drástica de la posibilidad del alumnado de coger este tipo de asignatura. Y por lo tanto hoy en día estamos con rumano 1 y 2, es decir, con 2 asignaturas de lengua romana y poco más. Es decir, la literatura romana ha desaparecido por completo de las enseñanzas de la Complutense. Y esto es uno de los problemas que no hemos podido solventar. Es un problema de incapacidad de romper un esquema y bueno, lo único que hemos podido hacer, y en este caso ya pasaré a terminar mi charla, es que hemos ido hacia el camino de la investigación, lo que no podíamos hacer como digamos en la enseñanza reglada, pues lo hemos hecho en la enseñanza de máster y de doctorado. Y ahí sí, en el máster hemos podido introducir elementos de literatura romana en muchas de las asignaturas del máster de estudios literarios y sobre todo, y eso yo quiero ponerlo en evidencia porque creo que es importante, hemos podido llevar a cabo muchas tesis doctorales. Yo no he podido contar porque no me salen las cuentas, pero lo que he contado así, digamos a ojo de buen cubero, como se dice, pues por lo menos 15 tesis de literatura romana que se han leído en la Complutense. Quiero decir que 15 tesis parecen pocas, pero son muchas porque una tesis se requiere 5 años de trabajo. Y yo he dirigido alrededor de 40 tesis. Entre 40 tesis, tener 15 tesis de literatura romana, desde tesis sobre Nicolescu, sobre Salomán, sobre Matei Caragiale, tesis sobre Cazin Petrescu, sobre, digamos, escritores extranjeros de distribución sobre Bucarest, la tesis de Diego, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues una tesis importante sobre las traducciones que se han hecho de la literatura romana en España entre los años 40 y 60, que es una tesis que es un material muy importante que está a disposición de todos, ¿no? La tesis sobre Cărtărescu, de las últimas tesis, es decir, esto ha hecho que a nivel de investigación podamos mantener un nivel muy alto en la relación con los estudios de literatura romana, que yo espero que se puedan seguir manteniendo también a partir de ahora. Entonces, bueno, pues la situación del rumano en la Complutense espero que mejore. En este momento tenemos a una joven profesora que se ha formado aquí en el Instituto Cultural. Lo digo porque, bueno, pues
ha sido becaria nuestra y bueno, ha hecho la tesis sobre Carteresco y digo que se ha formado porque ha trabajado conmigo en el despacho, pero yo no he hablado con ella rumano porque era incómodo hablar rumano, parecía que hablábamos en un código secreto. Entonces, bueno, pues se ha formado aquí en el Instituto Cultural y que hoy en día es la profesora que va a seguir con las clases de lengua rumana y a ver si podemos hacer algo con la literatura rumana. Bien, seguiremos a lo mejor teniendo tesis. Yo en este momento tengo un curso, es decir, una tesis de literatura rumana que estoy dirigiendo, con lo cual seguimos teniendo alumnos interesados en hacer tesis de literatura rumana. Y bueno, pues lo que yo, claro, lanzaría aquí, ya para terminar, digamos un ruego, y también, pues no sé, algo que yo creo que puede interesar es que, aparte de los cursos de lengua rumana, a lo mejor una vez al mes podríamos hacer aquí una conferencia, un seminario, una mesa sobre un escritor rumano, sobre un elemento de la literatura rumana, es decir, que los alumnos que estudian la lengua tengan un conocimiento, aunque fuese, digamos, no sistemático, pero un conocimiento de un escritor como Blaga, de un escritor como Eliade, de elementos de mitología rumana, pero no de cómo son las fiestas de Navidad, porque estas están dentro, digamos, de la mitología propia de cada uno, sino de un estudio de lo que son, digamos, elementos de ritos y mitos, ya con una investigación seria. Sobre Miorica y Mester rumano como dos elementos básicos del folclore rumano y su seguimiento en la literatura rumana después. Es decir, cosas, bueno, aparte evidentemente de lo que es la literatura rumana contemporánea. Y eso, hay mucha gente aquí que lo podría hacer. Eso yo creo que puede enriquecer y además puede transmitir elementos culturales que, partiendo de la lengua, se expanden hacia la cultura y hacia lo que es, digamos, realmente nuestro mundo que es no solamente hablar, sino también leer, y es lo que podemos transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos, no solamente hablar, sino también leer y conocer lo que a nosotros nos ha hecho un poco mejores a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Arteaga, por esta interesantísima charla, por compartir con nosotros su experiencia y la trayectoria de la enseñanza de la lengua y literatura rumana en la Universidad Complutense. Acogemos su propuesta, esperemos que pueda surgir un nuevo proyecto en el futuro, utilizando la experiencia y know-how de tantos profesores y tantas personas bien preparadas de los que hablaban antes. Gracias, ya habrá tiempo luego para añadir más temas. Paso la palabra al profesor Diego Muñoz, que creo que tiene una presentación, para profundizar un nuevo aspecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación y también estoy muy honrado de estar aquí con mi mentora y directora de tesis y bueno, amigos y amigas. Si Eugenia ha hablado de la trayectoria del rumano en la Universidad Complutense, voy a resumir en 15 minutos 4 años
investigación, me vais a perdonar, he intentado hacerlo lo mejor posible, no sé si ha sido suficiente. Bueno, vamos a hablar de la segunda lengua más hablada en la Comunidad de Madrid, que es el rumano. Eso hay que decirlo con mucho orgullo. Después del español, la lengua más hablada en la Comunidad de Madrid es el rumano. Bueno, voy a ir mencionando ciertos aspectos, tengo un guión, intentaré, bueno, yo siempre hablo mucho, no digo cosas que están ahí, en fin. Voy a hacer rápidamente un recorrido por lo que son las lenguas en contacto, un mínimo apunte sobre demografía y después os voy a indicar cómo funciona, ¿no? Cómo funciona esto que se ha dado en llamar rumañol, ¿no? A la imagen del Spanglish, es decir, vamos a intentar hablar de por qué es normal y por qué ha sido toda la vida natural que las lenguas entren en contacto y por qué eso hace que las lenguas evolucionen y avancen según sus circunstancias. Y al final pues daré unas recomendaciones o bueno, unas reflexiones sobre toda la situación. Bueno, las lenguas en contacto, pensad que si en el mundo se acepta que existen, siendo pesimistas, 3.000 idiomas, si dividimos entre 200 países, siendo optimistas también por el número de países, lo natural es el bilingüismo. Lo natural es que haya muchas lenguas en un territorio, muchas lenguas en un individuo, etc. ¿Qué pasa? Que cuando el bilingüismo es de que mi niño estudie inglés, eso se llama bilingüismo aditivo, me encanta, pero si mi niño tiene que hablar búlgaro, polaco o rumano, ya no está tan bien visto. Pero todo esto son factores socioeconómicos, socioculturales, no tiene nada que ver con el factor lingüístico. Si un niño es capaz de aprender español e inglés, un niño es capaz de aprender español rumano y lo que sea. Bueno, hay diferentes tipos de contacto. El contacto entre español y rumano en la Comunidad de Madrid, por supuesto, es un contacto por migración. Puede haber contactos por frontera, contactos simplemente por factores culturales, etc. Y quiero subrayar que siempre se dan a nivel individual, en el cerebro del hablante bilingüe. Esto es muy importante, todos somos bilingües, incluso alguien que no haya aprendido ningún idioma es bilingüe porque no hablas igual con tu jefe, que con tu madre, que con tu mejor amigo, que con uno mismo. Es decir, tenemos una capacidad para adaptar nuestro cerebro a diferentes situaciones comunicativas y a veces empleamos pues, otro código. Entonces, eso es lo que llamamos bilingüismo. ¿Por qué digo que es a nivel del hablante bilingüe? Porque las lenguas no son entes que existen por encima de nosotros y se chocan como los planetas de las constelaciones, ¿no? Todo pasa aquí y somos conscientes, o a veces no tan conscientes, de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones van a marcar ciertas dinámicas sociales y lingüísticas, como voy a ir comentando. Bueno, esto es contacto lingüístico. Me has puesto, vale, que no pasa nada. O sea, me vas a matricular, ¿no? Estas son cosas normales. ¿Por qué? Pues son productos de una situación de bilingüismo en diferentes grados. El grado de arriba, el número 1, es el code switching, es decir, yo alterno códigos. Me viene en el cerebro y de repente no pasa nada, me viene en español porque en esa situación comunicativa estoy acostumbrado a decirlo en español. El número 2 implica ya un grado de adaptación, ¿no? El verbo matricularse, pues lo adapto a una morfología de un verbo regular, ¿no? Pues esto es natural y ¿es erróneo o no es erróneo? Pues obviamente desde el punto de vista de alguien que sea, pues no es una lengua rumana como tal, pero es la realidad lingüística, ¿no? De los individuos y de las comunidades bilingües. ¿Cuántos individuos hay? Esto siempre también el debate de las cifras. Bueno, pues aquí tenemos las cifras oficiales. En el total de España, en Rumanía, de nacionalidad rumana, hay 639.261 personas. Esto no cuenta muchos hijos ya que han nacido de padres rumanos, que pues, no cuentan en esta estadística. Por cierto, la estadística del INE es difícil hoy por hoy encontrar los datos, ¿eh? Cuando yo hice mi tesis era mucho más fácil todo. Ahora, para buscar por nacionalidades, realmente tienes que tardar un ratito. La Comunidad de Madrid, oficialmente, 149.940 personas de nacionalidad rumana. Esto no incluye, por supuesto, personas que han nacido de matrimonios mixtos, etcétera, que cuentan como españoles. Por cierto, matrimonios mixtos muy frecuentes entre España y Rumanía. Esto es
esto es otro tipo de lenguas en contacto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante el factor demográfico? Es importante porque no es lo mismo un hablante de rumano en Coslada que un hablante de rumano en Valdemanco o en Bustalviejo, donde a lo mejor eres el único rumano que hay. Si vives en una comunidad densamente poblada por individuos que hablan o que saben hablar tu idioma, la lengua se va a mantener más tiempo. Esto es natural, porque no vas a tener que adaptarte a la lengua de acogida tan rápidamente, ¿no? Aún así, decir que desde si pensamos que el cenit de la comunidad rumana en España es en torno a 2009-2010, cada año hay un déficit demográfico, ¿no?, de rumanos. Cada año hay menos rumanos en España. ¿Por qué? Pues se vuelven a Rumanía las personas, o ya España no es un destino tan atractivo por razones que no vamos a comentar. Y bueno, pero pensad que la cifra probablemente en 2009 era superior al millón de habitantes. Seguimos. Cualquier cosa que queráis comentar luego, pues lo comentamos. Nos decía aquí, ¿por qué son importantes las cifras? Porque influyen en la dinámica del contacto de lenguas, acelerando o retardando el proceso de cambio lingüístico. El proceso de cambio lingüístico es inevitable. ¿Qué es esto del proceso de cambio lingüístico? Bueno, pues es el proceso según el cual una generación, alguien que emigra a un país, si pensamos todos, por ejemplo, en los italoamericanos de las pelis, ¿no?, El Padrino, etcétera, vais viendo que al final el hecho de ser italoamericano es simplemente un rasgo cultural. Estas personas solo saben decir pizza y tortellini en italiano y ya está, pero culturalmente es un rasgo para ellos. Este es el proceso estándar. La primera generación viene hablando rumano, aprende español, que lo he puesto ya ahí con un más. La segunda generación, ¿no?, que podría ser nuestro invitado, hablan los dos idiomas. Ya en qué grado, mayor o menor, pues esto es de nuevo el cerebro bilingüe. Aquí no hay ninguna fórmula mágica, que depende de cada uno de sus circunstancias personales o educativas, etc. La tercera generación, español, y aquí pongo en interrogación, rumano. Pues en el caso más optimista sí, en el caso más realista no. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando a nuestros amigos del Instituto Cervantes se les llena la boca de decir que ¿no?, hay 50 millones de hablantes de español en Estados Unidos. Bueno, pues esto es falso, hay 50 millones de hablantes accidentalmente porque ahora están allí, pero sus hijos no. ¿Va a seguir habiendo hablantes de español, por ejemplo, en Estados Unidos? Sí, pero mientras siga habiendo inmigración. Si deja de haber inmigración, dentro de 30 años no va a haber hablantes ya, o no va a haber hablantes bilingües, ¿no? Va a haber, si lo aprenden, bien. Y este es el cambio lingüístico del que se hablaba, que esto es inevitable, y en una sociedad ideal todo el mundo sería políglota, pero sabemos que las dinámicas no son así. Pues este proceso, pues ahí está. Bueno, esto me cito yo a mí mismo, ¿no? Digo, el caso más significativo es el de Coslada, donde la comunidad rumana representa, estos son cifras de 2012, atentos, más del 17% de la población total del municipio. Es decir, el 90% de los extranjeros empadronados en Coslada en 2012 eran rumanos. Por eso Coslada era un hub, y lo sigue siendo todavía, ¿no?, para quien quiera estudiar las dinámicas del rumano en España. Y bueno, pues aquí tenemos simplemente esto. Yo me fui varios días a Coslada, creo que Rocío venía conmigo alguna vez, ¿no? Y bueno, pues si querías a cámara pentru matrimonio, toda persona, fete sau băieți, lângă Parcul Românelor, ¿no? El parque de los rumanos, que le llaman así, cerca de la estación de cercanías, teléfono, Fiji incluido. Fiji incluido. Esto es una joya, podemos encontrar todavía muchos escritos a mano. Sí, de hecho, perdón por interrumpirle, cuando llegué a España en 2001, creo, todo el mundo llamaba este parque el parque de los humanos, bueno, donde se encontraba trabajo y todo, y dice, ¿dónde te vas? Pues me voy a Constanza. Coslada ya no se llamaba Coslada, sino Constanza, porque había mucha gente de Constanza. Dice, me voy a Constanza. ¿Dónde? Pues a Constanza, Coslada. Y hubo incluso una revista femenina que se llamaba Rumana, como una especie de Vogue Cosmopolitan que se dejó de editarse cuando pasó todo después, cuando hubo menos inmigración, y por supuesto también pues el papel, ¿no?, de
Bueno, más cositas. Aquí teníamos, no sé el grado de calidad, desde luego no era en eso. Puya, discoteca Pirámide, Februario, entrada, no sé cuántos euros, está justo borrado, ¿no? ¿Veis? Que se mezclan los códigos. ¿Por qué? Porque para una comunidad migrante es normal la mezcla de códigos. En esta hibridación, de hecho, una de las conclusiones, ¿no?, de la tesis era que los jóvenes se sentían de las dos comunidades. Y a la vez, se me atrevo a decir, de ninguna a la vez. Es decir, son nuevas identidades híbridas, nos hemos quedado sin etiquetas porque siempre, y hoy por desgracia, el panorama ha cambiado mucho desde que yo me doctoré en 2012. Estaba de moda entonces, y no hace nada, hace 9 años, hibridación, nuevas formas mixtas, puedo ser de varios sitios a la vez, y ahora parece que vivimos la resurrección de los nacionalismos, la resurrección de solo ser de un sitio, y hemos ido para atrás, yo creo, en 9 años. Creo que nos lo tenemos que hacer mirar un poco como sociedad. Y seguimos, quizá me estoy dejando cosas, pero bueno, nada. Bueno, decía de nuevo, contacto por migración. Y aquí entra en juego un factor importantísimo que es el prestigio. El prestigio es importante porque el prestigio es algo que no existe, que no se puede, bueno, es algo que sí que existe pero que no se puede medir. ¿Qué es el prestigio? Bueno, pues el prestigio para cada uno es una cosa, no se sabía definir, pero a la vez todos percibimos que existe un prestigio. Por desgracia, la lengua de los migrantes no es prestigiosa. De hecho, si una persona viene de Estados Unidos a establecerse aquí, no es migrante, es expat. Es que, bueno, pues tenemos otra etiqueta para ellos. Es decir, para que veáis cómo actúa el prestigio, y sin embargo no deja de ser el mismo caso, ¿no? El prestigio a nivel lingüístico influye porque crea una situación que se llama diglosia. Esto es un clásico de la lingüística, no os aburro. Lengua A prestigiosa, español; lengua B no prestigiosa, rumano. Podría ser cualquier otra, migrantes. Y esta división obedece solo a factores socioeconómicos. No hay ningún factor lingüístico estructural que haga que una lengua sea peor que otra. Ni la de los esquimales, que tienen supuestamente no sé cuántas palabras para la nieve, ni la de los indios navajo en Estados Unidos. Ninguna lengua es peor que otra. Todas las lenguas pueden expresar lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que hemos vivido circunstancias diferentes. Si esos señores navajos hubieran estado cogiendo percebes de la ría de Arosa, tendrían palabras para describir los percebes. Es decir, esto es un argumento lingüístico. ¿Qué pasa con el prestigio? Pues que el individuo de la comunidad migrante desea su asimilación, es decir, más que integración es asimilación, es decir, yo valoro más la cultura de acogida que la propia. Eso se llama asimilación. Los estereotipos no juegan en favor tampoco de su propia lengua. ¿Por qué? Porque no os descubro nada nuevo si la gente dice, no, es que los rumanos son tal, los rumanos son cual. Muchos rumanos llegan a España, llegan a Madrid y no se quieren juntar con los rumanos, y el que mejor habla español es el que más prestigio tiene. ¿Por qué? Porque es un símbolo de estatus. Y estas cosas son percibidas. Nadie te da una lista de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, pero el prestigio actúa de esta manera sobre los individuos de las comunidades migrantes, ¿no? Aquí, bueno, pues esto es un blog que yo utilicé para mi tesis, y veis veis este autor que se escandaliza de todos estos híbridos lingüísticos. Sería tasco pe autoguía din causa que sunt obras, o bueno, melocotón en oferta, ¿no? Es decir, pero esto es normal. Otra cosa es que a veces pueda ser impostado porque yo quiero decir, pues yo hablo mejor español que tú porque yo llevo más años que tú aquí y voy a meter más palabras en español. Bueno, ahí ya, como os decía antes, el cerebro bilingüe, eso depende de cada persona y de cuál es su actitud frente a este prestigio que os decía antes, o frente a todos estos... Bueno, entonces ahora ya paso a la última parte de este speech, ¿no? ¿Cómo opera el contacto de lenguas propiamente dicho? Bueno, la causa, ¿por qué hay préstamos? Bueno, pues hay préstamos por muchos motivos, pero sobre todo porque nuevas palabras describen nuevas realidades que mi lengua no tiene. O sí tiene, pero
no son exactamente iguales. Entonces dice, Apio du DNI, ¿no? Pues el DNI, pues sí que hay un nombre que no, pues la tarjeta de identidad en rumano, pero el DNI es este de aquí, ¿no? Es más exacto, hay una necesidad de ser exactos, de describir una realidad que es diferente y que es nueva. Sawama bonus de transport, no es abonament, sería bonus porque es el abono en español. Entonces, claro, se hace todo además analógicamente y se regulariza y, bueno, pues el abono, pues abonul. Y aquí veis como ya se ha adaptado a la morfología del rumano con este artículo. Dice, Platin Cucardul, estos son ejemplos de mi tesis, ¿eh? Dice, tu tarjeta de aquí, de ahí, ¿no? Luego se corrige el hablante y dice, no, tu tarjeta de aquí, de ahí, ¿no? Es como, ¿veis? Y fluctúa y hay code switching, ¿no? Todo el rato. Ocano de café a chiporas. Aquí tenéis además bueno, pues se adapta un poco, ¿no? El fonema, pero bueno, pues son estas nuevas realidades, entre comillas, o realidades un poco diferentes. Entonces, tenemos varios niveles de este contacto, que ya lo he dicho antes. El primero, el más básico, es este, el code switching, es decir, yo meto palabras directamente, o muletillas, o bueno, frases hechas. Y aquí me decía uno de, pues vale, más o menos, pues vale es un clásico, también, vale en general, pues vale, pero bueno también es muy popular. Aquí, a ver, hay lume care y hay lume care nu, es decir, tenéis todo, hay, a veces un ejemplo me servía para varias cosas, ¿no? Y también muy interesante este uso del hay, que es el tú tienes, pero que también como coincide con nuestro hay, pues es súper popular también. Nivel siguiente, pues intercalamos palabras tal cual. En vez de intercalar frases, dice, nupra mariscos, seguía hablando, ¿no? Mariscos. No hay ningún tipo de adaptación. Nupra mariscos. Comida específica española, ¿no? Comida, no un mancare, no, comida. ¿Por qué? Bueno, pues comida no es exactamente de un mancare, o sí, pues no, porque como es española, pues lo digo en español, pero estos eran entrevistas espontáneas, es decir, ellos iban describiendo una serie de cosas, comida específicas, para que veáis, ¿no? Un poco cómo funciona. Y luego tenemos el último nivel, que es adaptar palabras del español al sistema morfológico del rumano, como decíamos, DNIul, abonul, es decir, a la morfología, incluso en verbos. Y este me gustaba mucho, carreterele de Aitzun, ¿no? Las carreteras, y cogían carretera, lo adaptaban, y con el artículo al final, Saunda y Sata bonul. ¿Dónde te has dejado el abonul? Es decir, esto veis que va por escala. Y es natural, se da en todos los idiomas. ¿Qué pasa? Que en dos lenguas románicas, pues el contacto se favorece. Entonces, esos son factores lingüísticos que también operan de manera diferente. Pero bueno, entonces aquí ya lanzo mis últimas recomendaciones y bueno, pues en mi opinión yo creo que hay que poner en valor la cultura de origen. No hay que avergonzarse de hablar rumano, porque un estadounidense viene aquí y no se avergüenza de ser estadounidense ni de hablar inglés. Hay que luchar contra esos estereotipos. Es cierto que los medios de comunicación yo creo que están haciendo un esfuerzo poco a poco, ya no importa la nacionalidad de quién ha sido detenido, quién no sé qué, pero todavía todo eso afecta mucho a una comunidad migrante, porque una comunidad migrante se enfrenta a estar desfavorecida socialmente y todos estos estereotipos pues actúan más en contra. Por eso hay que reconocer, en mi opinión, cualquier tipo de bilingüismo como algo positivo, ¿vale? Que mi niña se sepa las partes de la flor en inglés es quizá menos útil que mi hijo se pueda expresar en rumano porque su padre o su madre o los dos son rumanos. Tengo la experiencia de haber ido, cuando hice mi máster de traducción, fui a interpretar a un colegio en Aranjuez una reunión de unos padres recién llegados con la directora del colegio. Y yo tuve que decirle a esos padres lo que me decía la directora, y era que le hablen a su hija en español, porque si no se va a hacer un lío. Esto era la directora de un colegio público hace 10 o 12 años. Entonces, todas esas actitudes, pues hay que cambiarlas. Obviamente, si esos padres que apenas hablaban español o lo hablaban muy mal, le hablan a la hija en mal español, pues pierden todos. Pierden los padres, pierden la hija, pierden todos. Y, sobre todo, asegurar la transmisión de la lengua, hablarle a los hijos, la transmisión a la familia y
intentar sobre todo fomentar iniciativas, como yo por ejemplo, que soy profesor en la Universidad de Alcalá, doy clases en Alcalá y en Guadalajara, y siempre tengo alumnos, generalmente alumnas humanas. Y intentar darles la oportunidad de que a nivel universitario valoren su lengua, valoren su cultura, y más sobre todo en facultades de letras, en facultades de idiomas, donde se pueden poner en marcha iniciativas de este tipo para que luchemos contra el estereotipo y para que el prestigio lo tenga también el humano. Y nada más, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Diego. Hemos descubierto unos elementos de la lengua viva muy interesantes y creo que hay muchos más para investigar. Si la tecnología nos ayuda, doy la palabra a nuestro ponente conectado desde México, Javier Guetamano, para añadir más elementos, más informaciones. A ver si escucha. Buenos días. Se ve muy bajito. Digamos antes, ahora ya. Diferencia horaria, ¿no? Diferencia horaria. Sí. 7 horas. Para hacer una madrugada también. Me indique los aspectos técnicos, entonces cuando se me venga bien me dé la señal. Ahora estoy por ahí, ya se ve y... Sí, vale, entonces se me oye perfectamente, ¿verdad? Sí. Pues, si es así... Vale, perfecto, entonces vamos a ver, perdona, es complejo el sistema, pero también un milagro. Voy a intentar compartir pantalla, estaré atento siempre al móvil, porque en el que falla la señal. Y vamos a ver si esto funciona correctamente. Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. En mi ponencia, que por supuesto es susceptible de modificarse en el título conforme está avanzando la humilde investigación, se titula Diálogos con Rumania y Transnacionalidad, algunos casos de la lengua poética en la España reciente. Quizás sea demasiado optimista, en 20 minutos, 25, poder plantear algo así, pero espero que sí que sea un puente entendido, ¿no?, para todos los investigadores que están en la sala, porque además creo que se ha dado una transición, gracias a cómo lo ha organizado el Instituto, una transición muy buena entre ponencias, que voy a retomar alguna línea mínima, ¿no?, del doctor Diego Muñoz. Este sería el índice, también un poco optimista con estas palabras preliminares con las que ya comienzo, una contextualización teórica donde quiero plantear, al menos situar las fases de la lectura rumana, que ustedes conocen mejor que yo, pero para ver dónde estamos anclados. El problema de la nacionalidad, patria, pues el pueblo, etc., y lengua literaria. Y luego lo que más me interesa, ¿no?, ese paso que desde mi punto de vista se ha dado en las últimas décadas, desde un diálogo que podría haber antes entre intelectuales, un diálogo entre intelectuales romanos y españoles, y un verdadero proceso de interculturalismo y transnacionalidad que ha podido llegar a tener lugar en estas últimas décadas. Y bueno, los dos ejemplos que les traigo también espero que me den su opinión. Vamos ya con las palabras preliminares. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias, por supuesto, al Instituto Cultural Rumano, a todas las personas que lo conforman, desde la directora Mayra Pop por la invitación, así como por citar a las personas que están ahí al motivo en España, ¿no?, al pie del cañón por las cuestiones técnicas y la organización, a Carmen Ducaro y a Andrea Pecto.
sé lo difícil que es estar también ahí detrás de la barrera, como seguir utilizando metáforas coloquiales y de verdad que muchísimas gracias y me alegro que todo haya salido perfecto. En segundo lugar, esto es una investigación en marcha desde hace unos años, pero también quiero hablar un poquito del testimonio. Para mí es muy emocionante que se cite a Coslada, ahora que estoy tan lejos, ¿no?, de mi lugar de residencia habitual, y que se cite esa plaza de los romanos por donde pasaba cada día, ¿no?, hace unos años. La conozco bien y, bueno, mi gratitud en ese sentido también es ahí está un poco mi paso, ¿no?, de contacto con la cultura romana, sobre todo con la sociedad romana, que es lo que me lleva hasta aquí, y mi gratitud en el fondo es hacia Rumanía, ¿no? Le debo mucho y espero algún día poder escribirlo. En este sentido, lamentablemente no tengo los conocimientos romanos como me gustaría, pero también todo comenzó escuchando rumano y jugando al fútbol, ahora que estamos tan pendientes de los fichajes de última hora. Mi primer contacto con los rumanos fue partidos de fútbol, ¿no?, con los chicos que empezaban a llegar cuando yo tenía 11 o 12 años, y luego con investigadoras y ahora amigas rumanas aficadas en España. Y por último, la prudencia por mi parte, porque voy a hablar de un tema que seguramente puede ser mejor tratado por las personas que están acompañándome en la mesa, ¿no?, que me llena de orgullo poder volver a estar junto a Eugenia Copeanga y bueno, junto yo no he estado, pero sí que conozco su trabajo. Bueno, vamos con la contextualización histórica. Intentaré ser un poquito más rápido para llegar al punto que me interesa. Las fases de la diáspora rumana, voy a intentar colocarlo así para que se vea, disculpen. Ahí. La fase de la diáspora rumana la conocen, como digo, mejor que yo, y lo que quiero es centrarme finalmente en este periodo que nosotros hemos vivido, ¿cierto? Como yo soy del 88, pero sí a partir de los 2000, es cuando empieza a tener lugar ese proceso donde puede darse un interculturalismo, ¿no? Y de hecho yo me lo pregunto al final. Hemos llegado a un momento de interculturalismo y de transnacionalidad, al menos individualmente, ¿no?, en algunos de los autores, porque si mi ponencia es una transición entre lo que han hecho mis compañeros y lo que estoy presentando yo, quizás tenga algo de licencia política, porque yo voy a tratar de hablar de una posible transnacionalidad también desde el punto de vista de la lengua literaria. Ese interculturalismo, si puede llegar a tener lugar, es a partir de estos elementos que les señalo aquí. Desde los estratos socioculturales más humildes, las propias parroquias, asociaciones que se ponen en marcha, y ahí tengo que citar pues, las que a mí me han tocado más directamente, como la Asociación Juan Ramón Jiménez de Chamblaga, de Gregorio Vinchan, o la Unión de Escritores Romanos, Chamblaga, de la dirigió Vídeo Cornida, hasta los centros hispano-romanos, que fueron muy importantes en su momento. Yo decía estudiar rumano en esos centros hispano-romanos, que la Comunidad de Madrid puso con fondos europeos por toda la comunidad, y ahí es donde se empezó a dar, desde mi punto de vista, un encuentro entre españoles y rumanos, ¿no? Ahí descubrimos quién era Chamblaga, pero también empezamos a degustar el Cosonar, que es las dos cosas son importantísimas, ¿no?, para poder llenarse de una cultura. Y claro, en el nivel sociocultural más alto, los actos que organiza el Instituto Cultural Rumano y igualmente el hecho de que, por ejemplo, Rumanía se ha invitado a la Feria Internacional del Libro y a la Feria del Libro de Madrid como principal país, ¿no? Son señales de que hay un paso más allá de un simple diálogo, ¿no? Desde mi punto de vista, el interculturalismo, no voy a entrar en conceptos teóricos, que seguro que además algunos de mis compañeros en la mesa manejan mejor que yo. Desde mi punto de vista, el interculturalismo se da en el momento que hay una igualdad de condiciones, ¿no? Hasta hace poco, y realmente eran los humanos los que se interesaban por lo español, ahora se ha dado también la vuelta a esa circunstancia y hay un poco más de equilibrio, y transnacionalidad se daría en el momento en el que nos resulta difícil distinguir identidades españolas o rumanas, ¿no? Los rumanos que han llegado aquí muy jóvenes, poder decir, me siento más rumano que español, me siento más español que rumano, el equilibrio es difícil, y sobre todo cuando ya su lengua de comunicación literaria es el español, entonces ahí sí que puede haber un caso, al menos de transnacionalidad literaria. Ustedes conocerán, como lectores, casos ilustres de la literatura, de la transnacionalidad.
realidad. Eso pasa mucho también en el ámbito hispánico. Y Rumanía es un ejemplo maravilloso. Yo creo que una de las maneras de poder fomentar la cultura rumana es citando a esas figuras principales, cada una de ellas en una línea, ¿no? O sea, tanto del absurdo con Ionesco o Ionescu, depende de si lo tomemos efectivamente como francés o como rumano, porque ese es el problema, yo creo que puede tener el estudio de la cultura rumana, ¿no? El que se olvide que estas figuras son originarias. Recording in progress. Un segundo. Perdón. Paradigmas son el caso de Poncerano de Vizcalia, que como digo, seguro que conocen mejor que yo y que representan cumbres de la cultura universal. En el caso de la poesía, hay que hacerse una pregunta, como dicen, licencia poética, pero no tanto, ¿no? Muchos de los poetas se preguntan al final si pertenecen a un lugar, ¿no? Esta idea de la literatura universal, o lo que ahora se utiliza también mucho, el concepto de supranacionalidad. En este sentido, desde mi punto de vista, estamos hablando de la lengua rumana, pero estamos hablando de la lengua, en el caso que me iba a centrar la lengua poética. Muchos autores y muchos críticos a posteriori hablan de la lengua literaria como lugar, en primera instancia, que no es poco, sobre todo para quien está desarraigado o exiliado, pero incluso como patria o como hogar. Se ha dicho para Porcelán, pero es que Ana Dolciana, una maravillosa escritora que ha entrado con mucha fuerza en nuestro campo literario con toda la justicia del mundo, uno de sus poemarios lo titula Mi patria a cuatro. Y no voy a leerlo entero, pero esa patria, fijémonos a partir del quinto verso. Esta es mi patria, entre estas paredes, a unos metros los unos de los otros, y ni siquiera en el espacio completo entre ellos, solo en la mesa con papel y lápices. Y si nos vamos a la pregunta final, esta es la parte del desasosiego. ¿Conseguiré alguna vez descifrar las huellas que no se ven, pero que sé que existen y esperan, que las pase a limpio en mi patria A4? Para poder entender, entonces, yo creo que esto a las personas que han migrado, y ahora yo me siento identificado con ellos más que nunca, porque no estoy en España, pueden llegar a percibir que la literatura y que la poesía, en su lengua, puede ser su patria, sobre todo cuando están fuera de ella. En este sentido, no hay que olvidar, para que se dé ese proceso de interculturalismo, primero tiene que haber un diálogo muy poderoso. Y la poesía tiene varias maneras de dialogar. Una de ellas es, y de nuevo citando a Porcelán, que en sus discursos lo citó mucho, ¿no? Sintiéndose casi portavoz de ese pueblo judío que había sido oprimido en los campos de concentración, el sentido dialógico del escritor hacia los lectores, pero también en el campo de los grupos literarios, del campo literario, el diálogo de los poetas, de muy diverso puño. Ahora a ese punto, incluso el diálogo de la lengua consigo mismo. En cuanto al diálogo de los poetas, hablando de testimonio, yo he estado presente, no he sido una figura principal ni mucho menos del campo literario en España, pero sí he estado presente recitales, en piso abierto, en seminarios que incluso hemos organizado en Alcalá, de cómo la poesía era un lugar de encuentro y una manera de que profesionales y personas de vocación de la cultura pudiesen empezar a entender y construir algo nuevo, una situación nueva. Entonces, ahí fue tan importante las primeras asociaciones culturales como, en última instancia, las ediciones de literatura rumana y en especial las antologías de poesía bilingüe. Creo que ese es el marco donde incluso la lengua, las lenguas pueden dialogar consigo mismas. ¿De qué manera? Yo creo que todos, cuando nos hemos acercado por primera vez a una antología bilingüe, aunque no conociéramos el otro idioma, hemos tratado de llevar a cabo una serie de búsquedas, ¿no? De concomitancias entre las palabras, entre las oraciones. Y entonces es maravilloso comprobar cómo tiene lugar ese equilibrio. Lo intercultural está aquí, ¿no? Porque hay un equilibrio democrático, como señalaba, en el espacio de la página, el espacio de la literatura. Cito, por ejemplo, la traducción de Alexandra Quereques de la antología de Stanescu. Alexandra Quereques, una investigadora que también podría ser citada aquí como
una de esas figuras transnacional, ¿no? Porque no, en cuestiones de identidad, pues habría que preguntarla, pero domina tanto el español como el rumano, se ha formado en la Universidad Española, es investigadora de lengua española, y otra antología, bueno, de las dos que ha realizado Catalina Iliescu. Este es un poema de Ana Blandiana. Yo estoy seguro que Ana Blandiana, cuando lleva a sus manos este libro, de los conocimientos de castellano que tenga, empieza a descubrir el sonido de otra lengua, toda la parte gráfica. Ese es el momento en el que se inicia realmente lo intercultural. Pero para dar paso, finalmente, a lo que llamamos esa posible transnacionalidad, es decir, el hecho de que algunos de los autores, escritores en este caso, que son los que me estoy centrando, puedan llegar a replantearse sus identidades, sobre todo sus voces, me parece que estos dos ejemplos los más paradigmáticos, y seguro que hay otros y estaré encantado de que me los señalen. En primer lugar, la antología Rumano en el Mundo, que editan el profesor Dan Muntean y la poeta, la escritora Cristina Limpu, en el 2004. Y en segundo lugar, el ejemplo paradigmático de Ioana Grulla, una rumana que viene a España muy joven y que empieza a ganar premios literarios varios escribiendo en España. Ese sería, como sucedería con algunos de los otros autores que hemos señalado al principio de esta ponencia, los casos de lo transnacional más poderosos desde mi punto de vista. Los objetivos principales de la antología rumana en el mundo, difícil de conseguir, yo la pude leer en la Biblioteca Cisneros de Alcalá, de hecho esa fotografía de un día de investigación del 2017, el objetivo principalmente es social. De hecho, el nivel de la antología es bastante irregular, ¿no?, en cuanto a la calidad literaria, pero es interesantísima, salvo excepciones, todo dicho sea de paso, pero es interesantísima para ver cómo se manifiesta una nueva cultura en un país de acogida. Y aquí los pueden leer para no retrasar mucho la ponencia, lo que señalan los autores en el prólogo, esa necesidad de interacción, esa búsqueda de mostrar constantemente la dignidad del migrante humano, su amor por su cultura y también ese fondo cultural enorme, a veces incluso que nos pone en comunicación por pertenecer a una cultura latina de base, ¿no? Que luego hay una serie de sincretismos. En cuanto a la política de la antología, hay temas universales como el amor, pero los dos que me han interesado, por supuesto, la manifestación de la añoranza o el dor, esta palabra única, en rumano, los editores lo señalan, y también, y ahora voy a poner dos ejemplos, las reflexiones sobre la propia lengua y los choques culturales, ¿no? Y ahí es donde se pone en duda la capacidad de esa transnacionalidad. Se ha bajado, por desgracia, el de Corina Ravetán, pero fijémonos lo que señala Cristina Limpu en el poema Matanza San. Escuchando aquellas duras palabras, no quiero comprenderlas, porque su sentido hiere nuestro sentido aquí. Se refiere al lenguaje español, en ese momento en que todavía no lo tienen interiorizado, ¿no?, como segunda lengua. O Corina Ravetán, fijémonos lo que señala en Raíces, es un poema precioso. Cervantes, Picasso, Colón, pluma, pincel y compás. Vocablo, color y raíces. Leemos, vemos y oímos. Nos endereza todo lo hermoso. Esa no es la morada nuestra. Al escuchar un verso de Minescu, descansamos. Y junto a la mesa de Rancús, nos besamos. Con un lienzo de Luquián, nos abrigamos. Y tenemos fuerzas de superar las penas, cantando villancicos cada año. Es decir, la cultura española es muy poderosa, todo lo que queramos relacionar, es realmente la integración, el regreso a la patria del inmigrante o del exiliado tiene lugar en el momento en que recuerda sus figuras, en el momento en el que, por ejemplo, escucha a Enescu, ¿no?, que está siendo conmemorado en este instituto, o en el momento en el que leemos a algunos de los poetas citados anteriormente. Y finalmente, desde el punto de vista, como digo, seguro que se podrá revisar, ¿no?, el caso transnacional más interesante es el de la escritora Ioana Grulla, que entrevistamos en Alcalá en el 2017, a raíz de otro de sus premios literarios fundamentales. Ioana Grulla, como digo, nace en el 78, muy joven, entre la adolescencia y la juventud, acaba de Granada con una beca y finalmente va a ser profesora de la Universidad de Granada.
Fijémonos en lo que decía en esa presentación que hicimos. La mía es una generación educada para emigrar, ¿no? Claro, si el rumano, y esto también es algo que, bueno, amigos rumanos a veces me han dicho, ¿no? De mi generación, ¿no? Parecía que el prestigio de esa generación era el poder acabar en Francia, en Alemania, en Estados Unidos o incluso en España. Claro, ¿cómo no se habla de lo transnacional ahí, ¿no? Son generaciones que están entre dos mundos y que tienen que reconocerse, y a veces tienen que reconocerse releyendo a sus autores. Pero yo me aludo en un caso transnacional porque todos esos premios, que no es algo baladí, ¿no? Sin duda es una prueba de su calidad literaria, son escritos en español. Fijémonos hasta qué punto es transnacional, que en su página web se indica que sus poemas han sido traducidos al rumano. Es decir, que no escribe primero en rumano y después se le traduce al español, sino que escribe primero en español y después se traduce al rumano. Voy cerrando. El poemario Carrusel tiene dos líneas principales. Una, el recuerdo de esa Rumanía y, por otro lado, también la maternidad incipiente, ¿no? que está a punto de dar luz. O sea, la escritura tiene lugar durante ese proceso de embarazo, que también le suscita numerosas reflexiones. Y podemos ver una distinción entre los poemas dedicados a España, como el de Granada, donde se siente una paz, una integración con el territorio, y el recuerdo de esa Rumanía, donde, como señalo aquí, como señala la poeta, pequeños personajes misteriosos hablan lenguas extrañas que no entiendo, tejen vidas posibles infinitas que me llenan de espanto o de esperanza. Sé que les pertenezco, mas no sé quién me sueña. Es decir, el intento de reconocerse en el mundo rumano, desde mi punto de vista, leyendo todo el poemario, suscita esa lengua extraña. Pero fijémonos también lo que la paradoja última de la persona que puede llegar a estar hasta cierto punto desarraigada, ¿no? Entre dos mundos. El penúltimo poema es precioso, está dedicado a su hija mientras está embarazada y demuestra lo que hemos señalado a lo largo de la ponencia, que para muchos poetas y también para muchos migrantes la literatura puede ser el verdadero hogar. Lo leo porque merece la pena. La casa poema. Me gustaría que habitaras este poema, como habitas mi vientre, que fuera para ti una casa, que la poesía fuera tu refugio. Tu madre habla todas las lenguas con acento extranjero y sabe que siempre hay otro intemperio en los refugios, una fragilidad que te da fuerte. Enciendo para ti la casa poema. En los inviernos que conocerás, ojalá te protejan y te calienten. Claro, para la figura transnacional, si se puede utilizar este término, ya casi manido, a veces se tiene esta sensación. Hablo todas las lenguas con acento extranjero. Por último, posibles conclusiones y líneas abiertas. El paradigma de lo transnacional, de las figuras romanas transnacionales, en el caso de España, estaría en aquellas investigadoras o escritoras que se desarrollan profesionalmente en lengua española, pero que también pueden llegar a considerarse en algunos casos, y esto yo creo que la ponencia anterior se ha señalado también, identificar más con la realidad española que con la rumana, ¿no? Sobre todo se han venido en su niñez, antes de la adolescencia. Pero esto siempre va a haber dificultades en el proceso, siempre va a haber, incluso en un caso como el de Llana Goya, se habla de hablar extranjero, no tener nunca casi una lengua materna o un hogar, salvo el caso de la poesía. Entonces, la pregunta que también se lanza es si se puede lograr la salvación por la literatura. Como migrante que soy, identificado más que nunca con mis hermanos rumanos, creo que aquí en México, aunque sea la misma lengua que la que hablamos en España, la lectura y la lectura de mis poetas puede servir, ¿no? Para anclarse a la tierra, ¿no? Para enraizarse, y espero que también lo sientan así cuando descubran a poetas como Iván Abril. Muchas gracias.